Muy bien. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación que te enfrentas a algo que para ti es muy desafiante y necesitas el apoyo de alguien? A lo mejor te vas a un sitio que nunca has estado o te tienes que conocer unas personas por primera vez y te entra un poco de temor. Te parece casi una montaña por delante, pero solo si tuvieras alguien contigo, pides a una amiga, pides a tu madre, pides a tu marido que vaya contigo, entonces ya toda la situación se cambia. Aunque ellos no hagan nada, solo el hecho de que estén aquí contigo cambia todo. Nos ha pasado a todos, creo que en algún momento. En el cole muchas veces pasa de que algún alumno quiere preguntar algo a un profesor, viene a la sala de profesores y siempre vienen en grupo. Y a lo mejor es solo uno que quiere algo, pero piensan que si van con compañía es más fácil, no tienen tanta vergüenza o se sienten más seguros. Que en los números, en la compañía, hay más seguridad. Y esto es justo lo que pasa aquí en este pasaje. Alguien pide el apoyo, la ayuda de otra persona, pero no es lo que esperaríamos, ¿verdad? El que le pide la ayuda es un líder militar, un soldado fuerte y se supone que valiente, y pide que una mujer vaya con él a la guerra. ¿Qué te parece? Pues no nos lo imaginamos mucho, ¿verdad? Y sabemos de quién estamos hablando porque acabamos de leer la historia. Barak, el líder militar, le pide a Débora que vaya con él. Dice, yo sí que voy, pero solo bajo la condición de que tú vengas conmigo. Si tú no vienes, yo no voy. Así que Débora es la mujer que nos toca en esta tarde estudiar, una mujer que en muchos sentidos ha llegado a ser como un icono de la fuerza femenina, una mujer que lidera el pueblo de Dios, pero realmente, ¿cómo es Débora? Es así, es la cuarta juez, o quizás debemos decir jueza. No me gusta la palabra jueza, pero es igual de correcta juez que jueza, una juez o una jueza. Es la cuarta de Israel y desde luego es un personaje fuerte y vamos a ver hoy cuál es realmente el papel que desempeña Débora en este momento en la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué enseñanza puede tener eso para nosotras en el día de hoy? En primer lugar, el pueblo de Israel se enfrentaba a un problema muy grande. Llevaban 20 años bajo la opresión de este rey de Canaán que se llamaba Jabín. Durísimo. 20 años siendo más o menos como sus esclavos, haciendo lo que él quería. Si tú lees el libro de Jueces, encuentras un panorama muy negro. Un pueblo que se encuentra en un lugar muy oscuro. Vive de derrota en derrota. Parece que nunca salen a la victoria. Y dices, ¿cuán lejos han venido este pueblo desde solo unas generaciones para atrás, unos capítulos en la Biblia, desde el final de Josué, cuando el pueblo estaba regocijándose en el Señor que le había sacado de Egipto, le había traído a la tierra prometida? Josué les pregunta, escogeos hoy a quién sirváis, ¿os acordáis de eso? Y Josué dice, ¿a quién vais a servir? ¿Vais a servir los dioses que están por todo este pueblo o vais a servir a Jehová? Y ellos dicen, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Eso lo encontramos en Josué 24, del 15 al 18. Estaban prometiendo servir de todo corazón a Dios. Y solo unas páginas en la Biblia más adelante, aquí los encontramos en esta situación. Poco a poco se habían olvidado
de lo que habían prometido. En algún momento, algunos padres no habían sido fieles en enseñar a sus hijos la ley de Dios. Poco a poco, en algunos momentos, ya iban siendo atraídos por todo lo que estaban pasando a su alrededor. Total, no pasa nada, es lo que hace todo el mundo, no es tan malo. Sé que no es lo que Dios dice, pero bueno, más o menos, hasta el punto de que se levanta una generación que dice que no conoce a Jehová. ¿Qué te parece eso? ¿Te parece que podría ser? O sea, cuando lo pienso, hasta me da palpitaciones. Pensar que mis bisnietos, por ejemplo, pueden no conocer al Señor, mis tataranietos. ¿Cómo puede ser eso? Pues sabes, eso es lo que pasa cuando dejamos de adorar a Dios como nuestro Dios y escogemos otros dioses. Eso es curiosísimo. Ese versículo, Josué les dijo, escogeos, y usa la palabra escoger, escogeos hoy a quién sirváis. Y ahora, ¿qué dice del pueblo? En el capítulo 5, versículo, ¿dónde está? Versículo 8, dice que el pueblo había escogido nuevos dioses, y usa la misma palabra, escoger nuevos dioses, habían escogido nuevos dioses. Habían tomado la decisión, porque para escoger tú tienes que tomar una decisión. No es algo que te pasa así porque tú no lo sabes. Tenían que tomar la decisión de servir a otros dioses, a poner a algo por encima de Dios. Y ellos tenían que haberlo sabido. Dios lo había dejado muy claro en la Biblia, en los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios que no comparte trono. Dios no comparte corazones. De hecho, en Isaías capítulo 42 dice, a otro no daré mi gloria. Dios es un Dios celoso y sin embargo el pueblo de Israel estaba dando la gloria a otro Dios. Habían escogido a nuevos dioses para tomar ese lugar que solo pertenecía a Dios. Pero Dios en su misericordia les iba a perseguir hasta que se dieran cuenta de lo que habían hecho, hasta su arrepentimiento. Él les amaba demasiado, eran su pueblo. Dios amaba a su pueblo y les disciplinaba hasta que se arrepintieran. Y se puede notar allí en el 4:2 que Jehová fue el que los vendió en mano de Jabín. Era por la mano de Dios que tenían ese problema, porque Dios les estaba llamando la atención. Y Dios hará lo que haga falta en nuestras vidas incluso para llamarnos la atención. Él usa diferentes métodos. Aquí era el rey de Canaán. Si miras en el capítulo 6, les llamó la atención por los de Madián. Es el problema en Jueces, que nunca aprendían y sigue un ciclo de esto tras otro y parece que el Señor siempre los tiene que rescatar y llamarles la atención. Pero Dios disciplina a sus hijos. Y de verdad, qué bien que Dios nos disciplina. Menos mal que nos disciplina, por si no, no volvemos a su camino. Dice Hebreos que si Dios no nos disciplina, realmente no somos sus hijos. Y yo te pregunto, ¿el Señor está intentando llamarte la atención? ¿Lleva tiempo el Señor que te tiene en una situación y quiere que tú vuelvas a Él? Porque quiere que tú reconozcas que Él necesita tener todo tu corazón. Porque es básicamente, nuestro problema es el mismo de lo que tenían aquí. Es la idolatría, aunque no queremos reconocerlo. No, claro, nosotros no seguimos a Baal como los de Canaán y seguramente es el Dios que los israelitas
habían tomado para su Dios, nosotros no. Eso es de los paganos. Y tampoco se nos ha visto por la calle en estos días en las procesiones detrás de las imágenes. No. Nuestra idolatría es otra, es una idolatría más sutil, diría yo, pero no deja de ser idolatría pura y dura. Hemos escogido a nuevos dioses. Hemos escogido los valores de este mundo. Hemos escogido el yo como nuestro nuevo Dios. Pensamos que es moderno esto, pero no hay nada moderno. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Yo soy lo más importante. Lo que importa es cómo me siento yo, que me tengo que cuidar yo, porque si no me cuido yo, nadie más me cuida. Y es muy importante, tan importante lo que piensan los demás de mí. ¿Por qué crees que vivimos en una generación que pone tanta énfasis o está tan obsesionada con la apariencia? Porque importa el yo. Una generación que muestra, que proyecta una vida, un estilo de vida perfecto, una vida ideal, aunque sea completamente falsa, pero lo que importa es que piensen de mí, que todos me miren a mí, que tengo 50.000 seguidores, soy un influencer, que me miren a mí, ¿vale? Esa es la filosofía de nuestra era. Y nosotros muchas veces nos contagiamos de eso y para nosotros el yo es lo que ocupa el trono de nuestra vida, donde debe ser Dios. Y por supuesto el Dios yo trae consigo pues el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios del culto al cuerpo, muchos de esos dioses porque son los nuevos dioses que han tomado el lugar del Señor. Y escogemos, no es algo que nos pasa sin que nosotros queramos, escogemos cada día a quién servimos. Tomamos la decisión de que hoy no voy a leer la Biblia. Tomamos la decisión de que hoy no pasa nada si no oro al Señor, que estoy muy cansada, que me tengo que cuidar yo, me tengo que descansar. Tomamos la decisión de guardar ese rencor en el corazón, porque es muy importante mi orgullo y no lo voy a soltar. Tomamos la decisión de criticar a las personas delante de nuestra familia, porque mi familia tiene que saber que yo tengo razón, porque yo soy la que importa aquí. Tomamos la decisión de hoy no voy a enseñar a mis hijos, no voy a leerles la Biblia, porque ya me tienen la cabeza hasta aquí y tengo que descansar, porque lo que más importante es mi descanso. Y son pequeñas decisiones, o no tan pequeñas, y son lo que nosotros escogemos. Hoy no me apetece ir a la iglesia, estoy cansada. Esa es una pequeña decisión que estamos escogiendo servir a otro Dios que no es el Señor. Después de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y escogemos un nuevo Dios. Cristo mismo dice, nadie puede servir a dos señores. Es imposible. O amas a uno, aborreces al otro, no puedes servir a dos. Si el Señor no es nuestro Dios, el Dios de todo, entonces, hermanas, somos idólatras. Y Dios castiga y disciplina a sus hijos cuando escogen nuevos dioses. El Señor nos está llamando la atención. A veces, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, no nos gusta pensar que es por nuestro pecado. Y no tiene por qué ser, ¿vale? Pero sí que podría ser. Lo que no debemos hacer es señalar a otra persona y decir, eso te viene porque has hecho esto y esto. Eso no. Quien debemos de señalar es a nosotros mismos y decir, Señor,
Tú sabes lo que hay en mi corazón, enséñame por qué estoy pasando por esto. Quizá me estás llamando la atención. Y os digo que mi marido y yo en estos últimos meses nos hemos preguntado varias veces qué nos está intentando decir el Señor, por qué nos está llamando la atención. Es bueno examinarse, dejar que el Señor nos examine. A ver quién de verdad es el Señor de tu corazón. Eso fue el problema de los israelitas. Tenían esclavitud, opresión, porque Dios les estaba llamando la atención por su idolatría. Luego está el personaje que Dios usó, y eso es Débora. Dios tenía preparado en este momento a Débora. No sabemos mucho de ella, del fondo. Era la cuarta juez de Israel. Era mujer de Lapidot. Este puede ser el nombre de su marido o también puede ser el nombre del pueblo de donde era. Algunos piensan que eso puede ser el sitio de donde era. No está muy claro quién exactamente o qué era Lapidot. Sabemos también que era profetisa, que se sentaba a juzgar al pueblo debajo de una palmera, un sitio siempre en el mismo sitio, y la palmera llegó a llamarse la palmera de Débora, dice Ramá y Betel. Eso era como su trabajo, lo que Dios le había asignado. Ahora, una profetisa, decimos, ¿qué era? Pues era una mujer que oía la voz de Dios y hablaba al pueblo de parte de Dios. No es la única profetisa en el Antiguo Testamento. Si os acordáis de María, la hermana de Moisés, también era profetisa, y también encontramos a otra Hulda en el tiempo del rey Josías, también era profetisa. Quizás sorprende a algunos encontrar a Débora aquí en esta lista de los jueces. ¿Sí? Sabemos en general, cuando leemos la Biblia, encontramos que Dios encarga el liderazgo espiritual a los varones. Los sacerdotes eran hombres, los reyes eran hombres, los profetas eran hombres, la mayoría de los profetas. Pero aquí encontramos a Débora, una de las pocas mujeres a quien Dios le asigna esta tarea especial de guiar y a enseñar al pueblo. Y voy a sugerir, o se puede suponer quizá por el contexto, que era un momento en la historia de Israel que los hombres no estaban tomando muy en serio su papel de liderazgo. Pero sabes que Dios nunca se deja sin testigo y la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Dios es soberano para usar tanto mujeres como hombres en el momento y en el sitio donde Él quiera. Y aquí tiene preparada Débora para este momento de crisis. Su nombre significa abeja, la de la miel, no oveja, abeja. Y desde luego ella se demuestra como una mujer trabajadora, una mujer sagaz, inteligente, una mujer muy necesaria para la sobrevivencia de su pueblo. Y igual que las abejas son muy necesarias para nosotros en el mundo, pues ella era la que hacía falta en ese momento. Con un fruto dulce, como la miel, porque lo que salía de ella, lo que ella enseñaba era la palabra de Dios, que es como la miel, y también con una picadura mortal para sus enemigos, los enemigos del Señor. Eso es una buena descripción de Débora. Era una mujer de la palabra de Dios, porque ella oía lo que Dios decía y la enseñaba al pueblo, juzgaba al pueblo con esa sabiduría que venía de Dios. ¿Por qué sabía solucionar los problemas? ¿Cómo podía solucionar y juzgar entre una persona y otra? Pues porque su sabiduría venía de Dios. Aprendimos el mes pasado con Abigail que toda su sabiduría venía del Señor. Y la única manera que nosotros podemos tratar los problemas de la vida o ayudar a otras personas a tratar sus problemas es por la palabra de Dios. Ser una mujer de la palabra, tener esa comunión con el Señor es la única manera que podemos ser de ayuda para nuestros hermanos, para nuestra familia. Era una mujer con una carga
para la situación de su pueblo. Ella sabía lo que estaba pasando y quería solucionarlo. De hecho, donde vivía ella era el sur de Israel y sin embargo todo el problema estaba pasando más bien en el norte y sin embargo ella estaba consciente de eso y quería una solución. Es bonito y curioso cómo se describe ella misma en 5:7, dice: me levanté como madre en Israel. No se llama guerrera, no se llama capitana, gobernadora, no se llama ni siquiera juez, se llama madre. Sabemos que esto no es literalmente que está hablando de ser madre, puede que fuera, puede que no, pero es la figura de una madre. Demuestra que esta mujer tenía compasión, tenía amor por su pueblo y ese instinto de proteger, de nutrir, de buscar una solución para que no lo pasaran tan mal. Eso es una mujer que se preocupaba por su pueblo. También era una mujer que animaba a los que debían liderar. Y esto es muy interesante. Era una mujer fuerte, sí, hemos visto eso. Era una mujer que sabía lo que había que hacer. Y sin embargo, si tú lees todo el capítulo 4, ves que ella no da sus órdenes a Barak, no da sus ideas. Tampoco le recrimina por no haber tomado acción antes, ni le canta las 40 porque es tan tardón en buscar una solución. Lo que ella le dice es todo la palabra de Dios. Acordar de esto. Le anima con la palabra de Dios a tomar ese paso. Y Barak, cuando decide ir a la guerra, no está solo siguiendo las instrucciones de Débora, está siguiendo las instrucciones de Dios. Y Débora solo fue el instrumento que Dios usó para que él tomara en serio su responsabilidad. A lo mejor él había mostrado algún interés ya en acabar con Javín y con Sísara, quizá había empezado a hacer algo al respecto, pero necesitaba esa confirmación de parte de Dios para hacerlo, ese empujón para empezar. Y Débora, con la palabra de Dios, pudo darle ese empujón. Y yo estaba pensando, ¿cuántos hombres hay hoy en día en nuestras iglesias y más bien en nuestras casas que son líderes, pero necesitan que les animemos en ese papel? No que se lo quitemos, no que nos levantemos por encima de ellos, sino que con la palabra de Dios les animemos, les exhortemos y luego, que es muy importante, que les acompañemos, como Débora acompañó a Barak en la misión a la cual Dios le había mandado. Así que era una mujer que animaba, no recriminaba, animaba y acompañaba. Y era una mujer que sabía negarse a sí misma. Ella le dio el mensaje a Barak y podría haber dicho, bueno, ya he hecho mi parte, ya he dicho lo que estaba en mi corazón, que lo tenía que decir, y ya que él haga lo que quiera. Pero eso no es lo que hizo. Tenemos esta conversación donde él le pide que venga con él, que ella venga con él, y dices, ¿tenía miedo Barak? Es posible que tuviera miedo. La presencia de Débora con él en la guerra iba a quitarle el miedo. Yo creo que más bien la presencia de Débora iba a ser para Barak una señal de la presencia de Dios. Débora fue la que le había recordado la palabra de Dios. Débora fue la que le había dicho que Dios le estaba entregando a Javín con una victoria, que iba a tener la victoria. Entonces esa era como una señal de la presencia de Dios. ¿Os acordáis de Moisés creo que es Éxodo 33, cuando tenía el reto delante de llevar el pueblo de Israel por el desierto y le dice al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí? Y eso es como
como Barak en este momento: Señor, lo que tengo delante es demasiado. Si tu presencia no va conmigo, no es que necesitara tanto la presencia de Débora, necesitaba la seguridad de la presencia del Señor con él. Y Débora va con él, el versículo 9 y 10, va con él, sabe que Barak está al mando y también avisa a Barak que la victoria va a ser por mano de una mujer. Y cuando lo lees por primera vez, piensas que es Débora, que la victoria va a ser por parte de Débora. Y esta profecía se cumple de una manera inesperada, que sorprendente como Dios obra a veces, y no se cumple en Débora, sino en Jael. Es quien al final termina con Sísera. Así que la victoria no viene por Débora. Débora, humanamente hablando, inicia todo esto, y sin embargo, ella no es la que lleva el galardón, digamos. En el libro de Hebreos sabemos que el capítulo 11 hay una lista de todos los héroes y las heroínas de la fe. Y esperaríamos quizá ver a Débora allí, una mujer tan importante, juez, profetisa, mujer militar, imaginaros, mujer con una fe tan firme en su Dios. Sin embargo, no está su nombre allí. Pero ¿quién está? El nombre de Barak sí que está. ¿Sabéis qué? Yo creo que a Débora no le hubiera importado, porque ella ayudó a Barak a ser ese hombre de fe, le animó a liderar el ejército contra el enemigo y ella le acompañó en la misión más grande de su vida. Y al hacer eso, ella no estaba simplemente sirviendo a Balac, no estaba simplemente sirviendo al pueblo de Israel. Ella estaba sirviendo a Dios. Y ella, de primera mano, en primera fila, podría ver, era testigo de la victoria que le dio Dios. Porque realmente, a fin de cuentas, no es la historia de Débora, no es la historia de Barak, tampoco es la historia de Jael, es la historia de Dios. Dios es el héroe de todo esto. Él es el que venció la batalla y Él es quien tiene toda la gloria. Débora supo ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, en tercer lugar está el precio que tenían que pagar para acabar con este enemigo. El precio era ir a luchar, ir a la batalla. Todo el mundo sabía que había un problema. Llevaban 20 años con este problema, pero no todo el mundo estaba dispuesto a hacer algo para remediarlo. Una cosa es saber que estamos mal y otra cosa es decir: Señor, estoy dispuesta, haz lo que haga falta conmigo para que yo pueda volver a deleitarme en tu presencia, a tener tu bendición sobre mi vida, que puedo salir de esta situación de esclavitud. Pues en primer lugar tenían que salir de su comodidad. Y Débora aquí es el ejemplo, que se levantó y se fue con Barak. Como hemos visto, ni siquiera era su región, se tenía que salir de su zona de confort, podríamos decir, y poner su vida en peligro. Imaginaros, 10.000 soldados, nos parece bastantes, pero acordaros que Jabín tenía, además de sus soldados, tenía estos 900 carros de hierro, ¿no? Y cualquier soldado con un poco de experiencia sabría que aquí, humanamente hablando, no hay muchas esperanzas para ganar. También habría que saber lo que es la cooperación, el trabajo en equipo. Un ejército, si no lucha juntos, no va a ningún sitio. Si lees el capítulo 5, hay mucho hablar de las tribus de Israel, cómo luchaban juntas. Y por eso, hermanos, el Señor nos ha dado la Iglesia, para poder luchar juntos, para que luchemos contra Satanás, contra la carne, contra el mundo. Y cuando una persona
toma a la ligera lo que es la iglesia y piensa que si salgo de las filas, pues no pasa nada, yo puedo ir por libre, está perdiendo esa bendición del apoyo de los demás. Y necesitamos la ayuda de nuestras compañeros de milicia. Y salirnos de eso es un peligro. Luchar juntos siempre se lucha mejor. Así lo ha establecido Dios y por eso nos ha dado la bendición de los hermanos en la iglesia. Y sin embargo había unas tribus que no estaban dispuestas a pagar ese precio y no querían cooperar con las demás. Estaban muy a gusto donde estaban, quizás se habían acostumbrados a la situación, a esa opresión tantos años, pues es la vida normal. Nunca vamos a poder librarnos de esto. Y es muy interesante que en el capítulo 5 se nombra y se alaba a varias tribus que iban a ayudar. Efraín, Benjamín, Manasés, que es Maquir, Zabulón e Isaacar. Esas tribus, sobre todo esas últimas dos, se veían más afectadas porque Javín estaba más cerca de su territorio. Entonces, de esas dos tribus incluso Dios había pedido que hiciera el ejército, que lo cogiera de esas tribus. Pero también fueron otras a ayudarles. ¿Tendrían miedo? ¿Les costaría? Claro que sí. Sabían lo que se enfrentaban. Pero sabían también el deseo de derrotar al enemigo era más grande y estaban dispuestos a pagar el precio. Pero igual que se alaban a los que luchaban, también se llama la atención a las que no. Sí, en el 5:15 dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. A lo mejor lo pensaban mucho, en su corazón habían pensado, bueno, vamos a ir, lo hablaban, grandes propósitos, pero cuando llegó el momento de ir, ya era otra cosa, se quedaron en su casa. Dice que se quedaron entre los rediles, se quedaron con las ovejitas. Allí estaba más calentito, más seguro, menos incómodo. No se querían incomodar. Y hermanas, ¿cuánto pecado puede quedar en nuestra vida porque no nos queremos incomodar? No estamos dispuestas a pagar el precio, a negarnos a nosotras mismas, a hacer morir el pecado que hay en nosotros. Claro que no es fácil, por supuesto que no es fácil. Satanás y todas sus tropas se van a plantar delante de nosotros. Y vamos a decir, esto no, es demasiado difícil. Y vamos a quedar como estas tribus, Rubén, Gad, que se llama Galaad, Dan y Aser, que se quedaron para atender sus cosas, sus barcos. Dice que se quedaron con sus barcos, porque sus cosas, sus negocios, sus vidas, el yo era más importante. Como dice Pablo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Yo creo que ese es uno de los pecados más grandes de nuestro día y muchas veces es el pecado nuestro. Buscamos lo nuestro propio y no lo que es del Señor. En el día final, cuando Dios saca a la luz todas nuestras vidas, estaremos contadas con las que estaban dispuestas a pagar el precio, a estar firmes. Hemos cantado mucho de estar firmes en la lucha para el Señor, contra el pecado, contra la carne. O estaremos avergonzadas de estar con las personas que no se querían incomodar, que no se querían molestar, que amaban más su comodidad, que se quedaban allí entre los rediles, con sus ovejitas, para no pagar el precio. Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, estas pequeñas decisiones, tome su cruz cada día y sígame. Y finalmente está el premio de la victoria. Dios había prometido a Barak la victoria, iba a entregar el enemigo en sus manos, pero eso no hacía que
no significaba que Barak no tenía que ir a luchar. Dios esperaba, exigía que Barak fuera preparado, que participara, que se esforzara, que diera todo lo que tenía a esa batalla. Pero al final, ¿de quién es la victoria? De Dios. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria. Y aquí no tenían caballos precisamente, pero la enseñanza es: tú haz tus preparativos, tú lucha, haz tu parte y verás que Dios obrará. En el capítulo 4:15 dice que Dios quebrantó a Sísera y todos sus carros o todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y, o sea, no es que Barak no estuviera allí peleando, estoy seguro que sí, pero ese versículo casi dice: Barak estaba allí y estaba viendo, estaba como testigo de cómo Dios estaba obrando el milagro. Hermana, ¿quieres ser testigo de cómo Dios da la victoria en nuestra vida? De cómo Dios derrota el pecado, la idolatría que hay en nuestro corazón, pues entonces tómalo en serio. Date cuenta de cómo ofende eso a Dios. Y luego usa toda la armadura que Dios nos ha dado. Nos ha dado la salvación como nuestro yelmo, nos ha dado la palabra de Dios como nuestra espada, la fe en esa palabra como nuestro escudo. La oración nos ha dado toda esa armadura para luchar y luego veremos que la victoria lo da Dios. Nosotros en nosotros mismos no tenemos la fuerza para ganar. Israel no tenía la fuerza, había estado 20 años con esto, pero una vez que claman a Dios y lo toman en serio, el arrepentimiento, Dios les da la victoria. El capítulo 5 nos cuenta cómo lo hizo. El versículo 20, 21, 22 dice que desde el cielo pelearon las estrellas. Y luego que en el torrente de Cisón que los barrió, los llevó. Dios usó la misma naturaleza, que Él es el Dios de todo el universo, y Él usó la naturaleza, seguramente mandó una tormenta para confundir y quebrantar al ejército. Y ese Cisón, que era antes pues un riachuelo, un arroyo, terminó siendo un gran torrente que se llenaría de lodo y los carros se quebrantaban, se atascaron y ya no podían seguir. Así Dios fue el que derrotó el enemigo. Y así los israelitas no podían decir: qué fuerza que hemos tenido, qué bien que lo hemos hecho, qué estrategia que hemos usado. No tenían nada de qué jactarse porque fue Dios quien lo hizo. Dios se puso al frente de los caudillos de Israel, Dios marchó con los ejércitos y Dios ganó la victoria. Y luego se remató esa victoria con la muerte de Sísera, llevado a cabo por esta mujer Jael de los ceneos. Ni siquiera era del pueblo de Israel, era interesantemente descendiente del suegro de Moisés, de Jetro. Pero Dios la toma, la tenía preparada en el sitio correcto, en el momento correcto para terminar con Sísera. Que él, cuando veía que se iban mal las cosas, huía y terminó en la tienda de ella. No me voy a meter en los detalles, que son bastante desagradables, pero desde luego da un final inesperado a la historia. No esperábamos esto. Y nos quedamos con la boca abierta de ver cómo Dios ha obrado el milagro y cómo al final, la verdad, sí que cantan las alabanzas de Jael y ella tiene su parte en esta victoria, pero realmente todo lo ha obrado Dios. Toda la gloria es para el Señor. Y esta imagen de Sísera, tendido en el suelo, muerto, es la imagen de la victoria. Jael dice a Barak en el 4:22, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Claro, al verle a Sísera muerto ya sabe que
ya la victoria es segura. El predicador Carlos Spurgeon tiene un sermón llamado Muerto el pecado y usa este texto con Cícera como un tipo del pecado, ¿vale? Enseñándonos que Cristo no solo derrotó el pecado, sino que lo remató del todo y no terminó hasta que lo había dejado totalmente muerto. Cristo ganó la batalla y triunfó sobre el pecado en la cruz. Y ese hombre que buscamos, o ese pecado que buscamos, ya ha sido muerto por Cristo, por la cruz. Y ese es el premio de nuestra victoria. Ya el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Si miramos a Cícera allí muerto en el suelo, más que muerto, ya no puede hacer más daño, pues, hermana, eso es lo que Cristo ha hecho con nuestro pecado. Lo ha clavado a su cruz y ya no tiene más dominio sobre nosotros. Él es el que venció. Y la historia termina en el 5:21 con la frase: y la tierra reposó 40 años. ¡Qué descanso! ¡Qué reposo! Dirían, gloria a Dios, que ya no tenemos que sufrir más la opresión que llevamos tanto tiempo aguantando. Y ese es el verdadero reposo, hermana. El descanso que Cristo da cuando Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Rey. Eso es cuando podemos reposar de verdad, descansar en la victoria de Cristo. Qué diferente es este reposo que el reposo que tenían las tribus que no querían ir, que era el reposo de la comodidad, el reposo de la indiferencia. No, este es diferente. Este es disfrutar y regocijarse en la victoria que ya ha ganado Cristo por nosotros. Pregunto, ¿estamos viviendo en la victoria que Él nos ha ganado? ¿Estamos descansando un verdadero reposo en el Señor? ¿O en nuestro corazón todavía hay ídolos que Él tiene que quizá llamarnos la atención hasta que clamemos a Él para arrepentimiento? Vamos al Señor en oración.